Buen inicio de semana. Iniciamos formalmente con la primera clase, que es la clase de la introducción a la microeconomía. Para poder iniciar con esto, y como ya se había dicho en la clase de bienvenida, nuestra parte corresponde a la parte de la teoría económica. Por tanto, antes de hablar de la microeconomía, tenemos que entender qué es la teoría económica. Como ya se ha señalado, la teoría económica se trata de la modelización de esas leyes y principios que nos ha dado la economía política. Si buscamos una definición de la teoría económica, esta puede ser la más factible. El conjunto de hipótesis que modelan y explican los distintos aspectos de la realidad económica. Es decir, parte de hipótesis que se desarrollan en modelos que explican esos diferentes aspectos de la realidad económica. Por tanto, la microeconomía se centra en este principio, ¿sí? En modelar y explicar los aspectos de una realidad económica que se trata sobre los agentes económicos individuales. Pero esto lo vamos a decir más adelante. Bien, tenemos aquí una parte de los 10 principios del economista, tomado del libro de Mancriu de Principios de Economía, que seguramente vieron o leyeron en su curso preuniversitario. En este vamos a tomar o vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte son los principios de la economía que tiene que ver con la toma de decisiones. El primero dice que los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere principalmente a que los individuos tienen que tomar una decisión entre una y otra cosa. ¿Entre cuál es la una y otra cosa? Entre aquello que me satisfaga de mayor forma, es decir, el que logre mayor satisfacción. O en el caso, o como se dicen los economistas, aquello que me otorgue mayor utilidad, ¿sí? O mayor nivel de satisfacción en mi consumo. O para las empresas, la decisión que me genere el máximo de ganancias. Aquí en este caso, tendríamos que ver que los individuos se enfrentan a disyuntivas, tendría que también que ver con el concepto de eficiencia. ¿Por qué razón? Porque esa toma de decisiones que toman los individuos debe de tener un mejor aprovechamiento de los recursos que, como ya se dijo en la clase pasada, son escasos. Si los bienes son escasos, los recursos, los factores con los que se crean esos bienes también son escasos. También tiene que ver con el concepto de prosperidad económica, ¿sí? Porque en este caso la toma de decisiones tiene que llevar a un concepto de equidad, es decir, que esa propiedad económica se distribuye de manera equitativa entre los miembros de la sociedad, ¿sí? Eso es una de las cosas que nos lleva este primer principio. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Dice el segundo principio de Mancriu: el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Es decir, vamos a pensar. Dicen, no, pues es que ya estudié economía porque sé que si elijo otra carrera como medicina o administración,
aunque tenga un buen promedio por tanta gente que tienen que aceptar, tal vez no soy aceptado. Y entonces voy a una carrera como economía o como finanzas, donde casi nadie la pide y por tanto me van a aceptar en la universidad. Si logran ser economistas o financieros, entonces ese costo puede haber renunciado a haber estudiado administración o medicina o... ¿sí? A eso muchas veces le llaman costo de oportunidad. Pero hay que entenderlo en dos sentidos. ¿Sí? ¿Qué beneficios? Ahora vamos a poner. ¿Qué beneficios tiene un zapatero de haber fabricado tenis en lugar de botas? ¿O cuál es el beneficio o la ganancia que pudo haber obtenido un niño? No ganancia, más bien la utilidad que pudo haber obtenido un niño de haber comprado un helado en lugar de un pastelito con relleno cremosito. ¿Sí? En este caso, los beneficios o las utilidades alternativas son esos costos de oportunidad. Es decir, los beneficios o utilidades alternativas en comparación a los beneficios que se están obteniendo, ¿sí? En ese momento. Muchas veces no es una renuncia como tal, es una toma de decisiones, está vinculado con el principio 1, es una toma de decisiones de esas disyuntivas en el cual uno puede tener un beneficio en comparación a otros beneficios. Obviamente, que estamos diciendo en el principio 1, que se busca una eficiencia y una equidad. El tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. Últimamente han existido algunos economistas. Voy a mencionar a un premio Nobel básicamente, Richard Thaler, que dice que esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque las personas racionales no existen. Lo que existen son personas irracionales o personas con una racionalidad acotada. Pero vamos a mantener este principio. De las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Sí? Vamos a mantener este concepto de la racionalidad, porque es un concepto que vamos a mantener como básico a lo largo del curso. Pero dice que piensan en términos marginales. ¿Qué significa este concepto de marginal o estos conceptos de marginal? Porque vamos a ver mucho este concepto en utilidad marginal, costo marginal, beneficio marginal, ingresos marginales. ¿Sí? Es decir, cuando estamos hablando de marginalidad o de marginal, nos referimos a cambios. ¿Qué es un cambio marginal? Pues son pequeños ajustes, ¿sí? Pequeños ajustes que son condicionales, ¿sí? ¿Sí? Son pequeños ajustes. Es decir, si la ganancia de una empresa hoy es de 10,000 y mañana es de 11,000, entonces la marginalidad es de 1,000 pesos. Es decir, los 11,000 menos los 10,000. Es decir, esos 1,000 pesos es un ajuste adicional a los beneficios de 10,000 anteriores. ¿Sí?
Las personas racionales piensan en términos marginales. Es un concepto básico en la toma de decisiones. Los principios de la interacción de los agentes. El cuarto principio suena muy Pavlov. Los individuos responden a los incentivos. Es decir, hay incentivos a los cuales, por ejemplo, las ofertas en los supermercados pueden ser un incentivo al consumo. Las prerrogativas a empresas, eso puede ser un incentivo para que las empresas produzcan más, o incluso la exención de impuestos. Otro incentivo son algunas tomas de decisiones de las empresas ante decisiones del Estado. ¿Sí? Cuando premias es como Pavlov, cuando dice vamos a premiar al ratón con un queso si cruza el laberinto. Es más o menos el estilo. Los individuos responden a los incentivos. El quinto principio. El comercio puede mejorar el bienestar. Sobre todo los economistas que tienen microeconomía 1, 2 y 3, ustedes van a analizar esta parte de los conceptos del equilibrio general. Eso no quiere decir que los financieros no lo deban de conocer porque tienen 2 cursos de microeconomía. También lo deben de conocer, estos conceptos del equilibrio general y la caja de Edgeworth, ¿sí? Y ahí se pueden dar que si hablamos de eficiencia, es el comercio y otra vez el mercado, principio 6, los mecanismos en los cuales constituye para organizar la actividad económica. O mejor dicho, los mercados constituyen el mecanismo para organizar la actividad económica. El comercio se realiza a través del mercado, ¿sí? Por tanto, sin la existencia del mercado, no se puede realizar el comercio y no se puede mejorar el bienestar, ¿sí? ¿Esto qué está significando cuando estamos hablando de la economía del mercado? ¿Sí? Pues estamos hablando de aquella economía que asigna los recursos por medio de las decisiones descentralizadas de los agentes económicos cuando interactúan en los mercados de los bienes y servicios, ¿sí? Es decir, la interacción entre los individuos. Eso es los mercados. Y el comercio es la forma en que se realizan estos mercados. En este caso, en nuestro sistema de producción capitalista. Y tenemos, por el séptimo principio, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Ya hemos mencionado que vamos a partir de un punto de inicio que son los puntos de equilibrio. Por desgracia, ese mundo utópico no existe. Por lo regular, todos los mercados están en desequilibrio o se encuentran en desequilibrio. Por lo tanto, el papel del Estado es reducir estos desequilibrios del mercado. Entonces, si un mercado asigna eficientemente los recursos por sí solo, entonces no tiene por qué el Estado intervenir. Pero si el mercado no está asignando de manera eficiente esos recursos, tiene que intervenir el Estado. Voy a poner el ejemplo. ¿Cuál es el papel del gas del bienestar? Para mucha gente, el precio del gas ha sido elevado. Sabemos las condiciones que ha llevado a las empresas a elevar el precio.
El Estado dice, es que yo les vendo el gas a las empresas a tal precio. No es posible que tengan un margen de ganancias demasiado elevado. Entonces vamos a crear esta empresa. ¿Por qué? Porque lo que genera es generar una competencia sobre los precios. Algo obviamente hay que entender que las empresas se van a enojar por la aparición de esta nueva empresa pública, ¿sí? Pero también hay que entender que el mercado del gas es un mercado que está en total desequilibrio, ¿sí? Y por tanto, aquí el papel del Estado es buscar reducir esas imperfecciones del mercado, poniendo una empresa pública, creando una empresa pública o generando ciertas políticas, ¿sí? Pues si regresamos al punto 4 de los individuos responden a los incentivos, por ejemplo, este concepto, este principio 7, de mejorar los resultados del mercado, por ejemplo, los apoyos a adultos mayores, estos apoyos monetarios, pues es un incentivo al consumo, al fin de cuentas. Es un incentivo al consumo y los individuos, en este caso, las personas de la tercera edad, están percibiendo un ingreso del que sea, de 500, 1000, 1500, 2000, lo que sea de dinero, ¿sí? Y ese dinero, pues, para una persona de la tercera edad, va a decir, pues, bienvenido, ¿sí? Y eso va a ser un incentivar el consumo. Y el incentivar el consumo puede ser que mejore los resultados del mercado o de los mercados. Así como en el derecho existe el derecho positivo y el derecho normativo, en economía hay la economía positiva y la economía normativa. ¿Qué es la economía positiva? Lo que hay, lo que es, lo que existe, la realidad. La realidad, pues es lo que vemos a diario, ahí existe, ahí está. Vamos a pensar en una situación. Estoy pensando en muchas ideas. Disculpen si me estoy tardando, estoy pensando en muchas ideas. Y estoy buscando una idea básica. Por ejemplo, Por ejemplo, el caso de de un, de una, de una persona que vende tamales o que busca vender tamales. ¿Qué es lo que existe o qué es lo que debe o lo que puede estar existiendo? Que el señor tiene un triciclo, en ese triciclo tiene las ollas de tamales, los tambos de tamales, pero que del 100% de tamales que tiene, vende el 70% de mole, el 80% de dulce y el 60% de rajas, vamos a decirlo así. A tal grado que sus ingresos no son lo suficientes para recuperar los gastos para haber hecho esos tamales. Ese es un ejemplo de lo que existe. ¿Qué decía el tamalero? El tamalero tal vez dice, tal vez los que le compran dicen, no, pues son muy buenos tus tamales. Y entonces, ¿qué desea? Que el lugar donde venden más tamales, tener un local. Es decir, lo que debería de ser, lo que debería de ser en lugar de lo que existe, ¿sí? Tener un local donde pueda hacer sus tamales, donde no tenga que trasladarse y los clientes lleguen y seguramente sus ganancias
sería mucho más alta o vendería la mayor cantidad de tamales que si estuviera en su triciclo. Lo que existe, la realidad, es lo que se llama la economía positiva. Lo que debería de existir, lo que debería de ser, es lo que le llamamos la economía normativa. Y ustedes dirán, profesor, ¿no nos dijo que 10 principios? Sí, les dije 10 principios. Solamente que tomé los 7 principios que nos van a servir en el curso de microeconomía, que son los primeros 7. Si hablamos del principio 8, que nos dice Mankiw, sobre el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios, es un principio que corresponde al análisis de la macroeconomía. Cuando nos dicen que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, que es un principio que yo también pongo a discusión, también corresponde a la macroeconomía. Cuando nos dicen que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo, también es un concepto y que también ha sido puesto en evidencia ese principio. Es otro concepto que va de la macroeconomía. Los principios 8, 9 y 10 son más del análisis macroeconómico. Los que pusimos acá, del 1 al 7, son lo que nos corresponde y lo que nos interesa en este curso de microeconomía. Cuando vemos estos principios 1 y 7 y estos conceptos de economía positiva y normativa, vemos algo que existe. Los recursos. Cuando si tenemos que los conceptos de economía habla de bienes que son escasos. ¿Y por qué son escasos? Porque los recursos, los factores, son escasos. Entonces estamos hablando de un concepto de escasez. De ahí vienen los 7 primeros principios, los que corresponden a la microeconomía. Y cuando estamos hablando de escasez, estamos hablando del carácter limitado de los recursos de la sociedad. Aquí queda, ¿de quiénes son los recursos? De todos los agentes individuales. Y por tanto, aquí ya viene el concepto propio de la microeconomía, que es el estudio dentro de la ciencia de las decisiones económicas que toman los agentes individuales y de cómo estas decisiones crean mercados. ¿Sí? Es decir, las decisiones económicas de esos agentes económicos van a generar mercados. Y bueno, ¿y quiénes son los agentes económicos individuales que estamos estudiando en la microeconomía? Pues estamos estudiando a 2 agentes económicos individuales. Inicialmente, los hogares, donde se encuentran los consumidores, y las empresas, donde se encuentran los productores. ¿Y cómo se interrelacionan estos agentes económicos individuales para crear mercados? Iniciemos. ¿Cómo se interrelacionan? Las empresas adquieren, compran factores en este mercado de factores. Las empresas convierten estos factores en bienes y servicios que venden o entran a este mercado de bienes y servicios. Es decir, las empresas venden estos bienes y servicios en el mercado que son adquiridos por los hogares. Los hogares venden factores, ofrecen factores al mercado de factores, a las empresas. Es decir,
¿Cuáles son los factores? Ahorita les parecerá esto de LKRN algo complicado, ¿no? Pero por lo regular estamos hablando de trabajo, capital, intereses, recursos naturales, entre otros factores que se ven, ¿sí? Pero así como está este movimiento circular de la economía, también se mueve en sentido contrario. Muy bien. Cuando las empresas venden bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, las empresas obtienen ingresos. Esos ingresos se convierten para las empresas en gastos. ¿Por qué? Porque las empresas, como hemos visto, adquieren factores. ¿Y cuáles son los gastos de esos factores? Los salarios, los intereses, los alquileres y otro tipo de gastos para ese trabajo, capital, recursos naturales, y otros factores que nos están dando, ¿no? Tenemos el valor de la tierra, ¿sí? En este caso, para esos salarios, intereses, alquileres, se convierten en ingresos de los hogares por haber ofrecido esos factores. Estos ingresos se convierten en gastos al haber adquirido, por haber comprado esos bienes y servicios a la empresa. ¿Sí? Es la forma básica en que se interrelacionan estos agentes económicos individuales, empresas y hogares. Bien, damas y caballeros, hasta ahorita, es lo que corresponde a la primera clase, que corresponde a la introducción de la microeconomía. Dentro de 8 días vamos a entrar de lleno a todo este concepto de la microeconomía, principalmente al concepto de los ingresos, a la restricción presupuestaria. Recomendaciones. Léanse el capítulo 3, la parte 3.1 del libro de teoría microeconómica de John P. Gould, pero solamente la parte 1. Leer el concepto de restricción presupuestaria de Nicholson, en el libro de Nicholson, y entrar de lleno al libro de Varian, el capítulo 2. ¿Sí? Pueden entrar precisamente en ese orden con el libro de John P. Gould, después con el libro de Nicholson y después con el libro de Varian, el capítulo 2. ¿Sí? Para poder entender lo que va a venir la clase de la siguiente semana. Por el momento me despido enviándoles un cordial saludo a todos. Nos vemos.